Seguimos con la serie Logos, con dos lindísimas palabras que expuso el pastor Alexander. Excelente exposición. Y quiero en esta mañana seguir con este tema, Logos, con la mejor definición que podemos dar sobre Logos, que es el verbo, que es la palabra en acción. Es Dios expresado en la tierra en acción a través de Jesús. Por eso es que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la acción de Dios a través de su Hijo en la tierra. Y el Logos nos dejó muchas, pero muchas enseñanzas. Y nuestra propuesta es que durante el año estemos hablando de varias de esas enseñanzas. Y hemos segmentado las series. Esta es Logos, pero tenemos otra serie que hemos titulado El discurso del rey. Vamos a hablar de los varios discursos que el Señor pronunció, qué enseñanza nos dejó. Y en esa línea de dirección que nos da la palabra, pues hoy quiero hablarles acerca de lo que quizás todos hemos hecho. Yo creo que todos alguna vez hemos aportado o hemos acompañado la construcción de una casa. Lo hemos hecho, algo hemos hecho, ¿no? Y construir es muy bonito, colocar cimientos y levantar una construcción. Y justamente el tema de hoy es el Logos y el constructor. El Logos y el constructor. Y quiero estudiar con ustedes la última parte de uno de los discursos del Señor. Y la última parte fue una parábola que se titula Los dos cimientos. Y en esa parábola, antes de que estudiemos cada una de las orientaciones que hay allí, el Señor nos dice así, para que lo leamos, solo para que lo leamos. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Dice, en el nombre del Señor, y que la palabra de Dios traiga poderosa bendición. Mateo 7, 24. Lean en iPhones, tablets, Biblias y demás. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia. Y luego dice, vinieron ríos. Y luego dice, soplaron vientos. Y golpearon aquella casa y se cayó. ¿No cayó? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuál es la roca para nosotros? Cristo es la piedra, la roca. Y el que está fundamentado no cae. Y dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y mira la expresión, y fue grande. Fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina.
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis amados, quiero en esta mañana compartir esta parábola que ya nos explicó ampliamente el pastor Alexander, que es una historia que tiene una verdad central, que tiene una aplicación práctica en nuestra vida espiritual y en nuestro diario vivir, pero que tiene un elemento sorpresa. Si evaluamos la parábola, esta parábola enseña que hay dos clases de constructores. Uno que construye sobre la roca y otro que construye sobre la arena. Aquí está el elemento sorpresa, porque por sentido común nadie va a construir en una playa. Entonces es como que la gente dijera, pues obvio, ¿no? Yo me imagino al chavo diciéndole, pues sí, ¿quién va a construir en una playa? Pero eso es para captar la atención. Y recuerdan que aprendimos que toda parábola tiene una verdad central, como la viuda, que había que orar insistentemente hasta que recibiera la respuesta, sin desmayar. ¿Cuál es la verdad central aquí? La verdad central de esta parábola es que el que oye estas palabras y luego las practica, es como una persona que construye sobre la roca. ¿Cuál es la verdad esencial? La resonancia de esta parábola se traduce en dos verbos. Primer verbo, oír. Segundo verbo, hacer. ¿Qué oye y qué hace? Las palabras. Las palabras. Entonces, esto es importante que uno lo interprete en el texto, porque la orden es oír y la orden es hacer. Recuerdan que en pasajes paralelos, porque la Biblia se interpreta con pasajes paralelos, Santiago dijo, no seamos tan solo oidores, sino hacedores. Porque solamente oír es convertirse en una persona sin vida, sin dirección. Y el cristianismo no puede ser un buen oidor. Recibe y recibe y recibe los domingos, pero no lo practica. Hay que practicarlo. Y en pasajes paralelos, que quiero terminar mi reflexión ahora más tarde, en unos minutos, hay un pasaje paralelo extraordinario, porque dice, el que oyere atentamente la voz del Señor y la pusiere por obra, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Eso me gusta mucho, porque es que perseguirá al practicante de la palabra de Dios todas las promesas que Dios tiene para los que son obedientes. Entonces, ¿cuál es la resonancia? ¿Cuál es la verdad central? Oír y hacer las palabras. La pregunta aquí en este sentido es, ¿cuáles palabras oímos y cuáles palabras practicamos? ¿Cuáles palabras hacemos? Recuerdan también que otra manera de poder interpretar bien la palabra de Dios es por contexto. Contexto significa que cuando uno lee un texto hay que verificar qué dice antes de ese texto y después de ese texto. Aquí el Señor está enseñando que el que oye
las palabras de todo el discurso que dio en el famoso Sermón del Monte, que es el capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo número 7. Entonces, lo ideal sería en esta mañana considerar cada una de esas palabras del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Pero no nos daría tiempo y se nos acaba el material. No se nos va a acabar. La palabra es inagotable. Pero por razones de una orientación que creo se hace importante en estos días, quiero tocar las últimas palabras que da el Señor en el Sermón del Monte. Entonces, volviendo al contexto, usted lee el 24 hasta el 28, ese es el texto. ¿Cuál es el contexto? Desde el capítulo 7, que ahí empieza a hablar de varios temas. Por ejemplo, habla de no juzgar. Usted lo observa, capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice? No juzgar. Háblenlo a lo colombiano. No juzguen, para que no lo juzguen. Punto. ¿Cuál es la otra? Que hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar y habrá una consecuencia positiva. Digamos en este caso un efecto. Pidan, toquen y llamen y en todo habrá una respuesta. Luego, en esa misma expresión de pedir, tocar y llamar hay una condición. Versículo 12. Es la condición de la regla de oro. Yo recibo siempre y cuando haga con los demás lo que yo quiero que me hagan a mí. Entonces ahí aparece otra palabra. Pidan, pero siempre y cuando cumplan con los demás la ley de la reciprocidad. Yo doy para que me den, o lo que yo doy, eso vas a recibir. Es la llamada regla de oro. Luego aparece otra palabra, versículo número 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La enseñanza de la salvación o la palabra de la salvación. Así que ya llevamos varias palabras. No juzgar, la ley de la reciprocidad, regla de oro, la salvación y la dificultad que hay para salvarse. Pero aparece otra palabra, y la otra palabra es versículo 15, una advertencia. Guárdense de ¿quiénes? De los falsos profetas, no de los falsos creyentes. ¿De quiénes? De los falsos religiosos. Y ahí termina. Entonces yo pretendo explicar algunas de estas palabras. ¿Cuál es la primera palabra? Ya que le hicimos un pequeño inventario. ¿Cuál es la primera palabra? No juzgar. ¿Cuál es la definición de no juzgar? No criticar, no evaluar según las apariencias, no ser subjetivos en mis apreciaciones frente a los comportamientos de los demás. Y quiero hacer acopio a un poema que cantara hace muchos años un cantautor español llamado Manolo Galván. Ustedes escucharon de Manolo Galván. Y cuando yo era pequeño yo escuché esa canción y me impactó. Eso la escuché en el año 72. Madre, no me despierte, no quiero ir a la escuela. Bueno, eso le gustaría a más de uno. ¿Y qué estás diciendo, mi niño? ¿Por qué no quiere ir a la escuela? Hoy el alcalde me llamó hijo de ramera. Hijo de ramera. ¿Quién?
El hijo del alcalde, el alcalde no, el hijo, sí, gracias. Sí, porque eran compañeros de colegio. Y me llamó hijo de ramera. Y entonces la mamá le dice, una vez estaba en un río, una señorita, y vinieron 3 hombres con su fuerza y quitaron lo mejor de su belleza, que fue su virginidad. Y luego esa niña quedó en embarazo y prometió que a pesar de la desgracia lo amaría y lo cuidaría. Y ese eres tú. Levanta tu cabeza, mi niño, ve a la escuela. Y entonces el niño se pone de valor y dice, y si el alcalde me dice, perdón, el hijo del alcalde, ayuda idónea, gracias. Si el hijo del alcalde me dice algo, le doy su puño. Bueno, esa parte no debiéramos aplicarla. Pero qué enseñanza tan linda ese poema, porque es juzgar sobre las apariencias, juzgar las condiciones de los terceros sin tener suficientes elementos. Es más, si tuviéramos argumentos, lo que dice la palabra es, aún así, no lo hagan, porque el pasaje paralelo de Santiago, la epístola de Santiago dice, no se conviertan ustedes en jueces, no juzguen a los demás, porque uno solo es el juez, se llama Jesús. Si yo oigo esa palabra, no juzgar, y la practico, entonces seré sabio y seré como un constructor de una casa sobre una roca. Me hace invulnerable frente a los ataques. Ese es el tema interesante, porque en la medida en que sea pragmático, basado en unos principios de Dios, yo me hago invulnerable. Soy protegido. Vendrán vientos, vendrán lluvias y seré protegido. Pero cuando incumplo la palabra, seré vulnerable. Y eso significa, no seré acreedor a las promesas, no seré acreedor a todos los cuidados, porque ya he generado una falencia en mi conducta, en mi comportamiento. Y aquí viene una enseñanza para todo el pueblo de Dios. Y es que a veces, y quizás no sea siempre, pero a veces, eventualmente, oramos a Dios y no recibimos respuesta, porque hay una pequeña lluvia o un viento que está dañando nuestra condición de creyente y no vamos a recibir respuesta. Porque podemos orar muchísimo, orar, pero si no aplico el principio, no va a recibir respuesta. Es así, hermano. Es que es así. Entonces, el cuidado aquí es, no juzguemos a los demás. Es más, creo que ni debiéramos juzgar a los que están fuera de la iglesia. No nos consta, no debemos emitir una palabra de condenación, de evaluación. Porque a mí me parece que hay una sentencia extraordinaria por parte del apóstol Pablo cuando dice, y tú no juzgues, porque en lo que juzgas a ti mismo te condenas. Entonces este es un fenómeno eclesiástico y en la intencionalidad de estar hablando de los comportamientos de los otros, de las situaciones de los otros, a veces enmarcados dentro de una acción muy anticristiana. Cuando escucho hermanos que dicen, no tenga fe, no llore por lo que está pasando, y lo juzgan diciendo, a lo mejor usted está así
en ruina o en enfermedad o en crisis porque usted está en pecado. Yo digo, ¿qué nos importa, hermanos? En serio, ¿qué nos importa? Con todo mi respeto, ¿qué nos importa? Y aún así estuviera en pecado, hay que restaurarle con mansedumbre y amor. Porque Jesús un día tomó a una mujer en condición de adúltero y los expertos en juzgar vinieron a lanzarle una piedra, pero el Señor Jesús dijo: no, porque no pueden juzgarla. Si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y uno a uno, desde el más viejo al más joven, se fue. Y entonces el Señor le dijo: ni yo tampoco te condeno, solo que te pongo una condición: vete y no peques más. Yo creo que todos los que estamos en comunidad, que estamos en familia, sí somos como los puercoespines que hablé hace 20 días. Porque no me toco con el otro porque las espinas me hacen daño, pero a la larga toca convivir con esas espinas. Entonces yo no puedo decir: uy, usted tan espinoso. No se puede hacer eso. Y aquí el Señor está usando dentro de su hermosa enseñanza una paradoja, que es colocar dos verdades que se contraponen. Y está usando una hipérbole, una exageración, y está diciendo al que le está enviando la palabra: ¿tú por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y no más bien, ¿por qué no te sacas primero tu viga? Una exageración, porque ¿quién va a tener una viga en el ojo? ¿No? Pero en esa hipérbole, que es una exageración, y hay muchas hipérboles, que si uno quiere ir al cielo y la mano le es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Cortarla. O si tu ojo te es ocasión, ¿qué hay que hacerlo? Sacarlo. Son hipérboles, son exageraciones, pero para llamar la atención. Entonces en esta hipérbole está diciendo: ¿quién eres tú para que juzgues a tu hermano? Primera palabra. Si nosotros oímos y practicamos esa palabra, seremos acreedores al título de sabios, que seremos bendecidos por promesa. Ahora la segunda palabra es: pidan. ¿Quién no quiere pedir? ¿Cuántos pidieron ahora? ¿Cuántos están tocando para que se les abra? ¿Cuántos están llamando para que se les responda? Yo creo que todos. ¿Cuántos tenemos necesidades? ¿Cuántos? Todos. ¿Y qué hay aquí? Dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y luego dice: ¿qué hombre? Otra vez una hipérbole. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Entonces, como ilógico el Señor lo que dice, ¿no? Pues está exagerando. O si pide pescado, le dará una serpiente. Otra vez una hipérbole, con una contradicción, como con una paradoja. Pero está usando aquí otra figura que se llama la sinécdoque, porque dice en el versículo 12: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Y la ley y los profetas qué es? Todo el Antiguo Testamento y toda la palabra profética, todo lo que Dios enseñó. No solo la ley y no solo lo de los 12 profetas, sino el conjunto de enseñanzas que Dios dio a través de sus siervos en la Torá, que era el libro de los judíos, que para hoy nosotros es el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la esencia aquí? La esencia es: aplica una regla de oro para que tenga respuesta. Entonces, yo quiero ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y yo escucho en las iglesias: vamos a ser bendecidos. Sí, claro, pero porque a veces no se traducen en realidades esas bendiciones. Porque estoy incumpliendo una primera palabra. Si estoy juzgue, que juzgue. Estoy siendo vulnerable. Y
no voy a recibir una respuesta de Dios amplia. Si yo pido y pido una bendición, pero no hago con los demás lo que quiero que me hagan a mí, pues ahí también me vuelvo vulnerable. No voy a recibir una respuesta de Dios. Y me hago vulnerable a, no maldiciones, pero sí a unas consecuencias negativas frente a mis solicitudes. Ahí estaría mi vulnerabilidad, que no recibo una respuesta, que no voy a estar bajo esa cobertura de bendición. Entonces, amados, aquí hay otro tema interesante. La reciprocidad es importantísima para recibir una bendición de Dios. Yo quiero recibir algo de Dios, debo hacer con los demás lo que me gusta que me hagan a mí. En este caso, ejemplos múltiples. Quiero que me amen, ¿qué debo hacer? Que me respeten, que sean generosos conmigo, que no me critiquen, que sean amables conmigo. Ahí está. Entonces, cuando uno hace un inventario, uno podría descubrir que hay ciertas cosas que yo estoy haciendo que no me gustaría que me las hicieran. Y cuando hago ese inventario, entonces toca rectificar, porque estoy oyendo más no practicando. ¿Sí? Si hago un inventario y digo, oiga, yo estoy cayendo en estos vacíos, yo no estoy haciendo con los demás lo que yo quisiera que me hicieran. Entonces hago el inventario, tengo que rectificar, porque estaría oyendo y no practicando. Pero si teniendo el inventario rectifico mi conducta, estoy oyendo y estoy practicando, entonces soy hombre sabio o mujer sabia y soy bendecido. Amén, amén. Estas son dos consideraciones éticas: no juzgar y la ley de la reciprocidad. Son consideraciones éticas. Entonces, el tema del cristianismo no es solo practicar una religiosidad litúrgica los domingos. No, es que en el diario vivir yo practique estos principios y entonces los cielos y Dios camina conmigo y las respuestas vendrán del cielo y los temores se disiparán y el panorama oscuro se aclarará y la tristeza se convertirá en alegría y la ruina en abundancia y la enfermedad en salud, y así sucesivamente. Todo vendrá obrando a mi favor. ¿Cuántos quieren que Dios siga obrando en favor de cada uno de ustedes? Pues hay que oír. ¿Y qué más? Hacer. Una tercera: la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. El uso de una metáfora, pues aquí está hablando de la dificultad como puerta estrecha, como camino angosto, la dificultad para ser salvos. El justo con dificultad se salvará, pero se salva. ¿Pero con qué? Con dificultad. ¿No dice acaso la escritura muchas? Creo que así lo dijo el Señor. Muchas son las aflicciones del. ¿Y quién está afligido acá? ¿Quién? No todo. Mire, muchas son las aflicciones de quién. Ahí, ¿de quién? Del justo. ¿Cuántos son justos acá? Justificados pues por la gracia en Cristo Jesús. Todos somos justificados. Y aquí nace la inquietud: ¿por qué si yo soy justo, yo que soy bueno, yo que estoy comportándome con base en la palabra, tengo aflicciones? ¿Se ha hecho esa pregunta? Y a veces se vende una teología equivocada de pare de sufrir, tú nunca vas a pasar por luchas, tú tendrás casa, carro, beca y amor y te dará de ñapa buena pinta. Eso no es así del todo cierto, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero hay una escritura que dice: confiemos porque el Señor ha vencido el mundo.
¿Hay alguno que esté siendo aquí justo? No solamente porque tiene fe en el Señor, sino porque está aplicando la regla de oro y porque no está juzgando y está pasando por aflicciones. Baje la mano, 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 baje la mano. Esta expresión dice que ir al cielo es para machos. Aquí no está hablando de que se restringe la entrada, sino que esto es para valientes. El reino de los cielos se hace, ¿qué cosa? Fuerte. ¿Más quiénes? Así como ustedes, ¿más quiénes? Lo arrebatarán. Y entonces aquí empieza a echar al piso todas esas tesis sobre la salvación que tiene, el concepto de la salvación que tienen diferentes religiones. El universalismo, todo el mundo es salvo, Señor. El sincretismo, todas las religiones conducen a Dios, tampoco. El pragmatismo, todas las obras buenas. Y el filantropismo, el ser bueno con los demás, me lleva al cielo, tampoco. Tampoco. Ni el universalismo, porque no todos al fin y al cabo vamos a ir para el cielo. No, no. Y ojalá que fuera así, pero no, porque hay una condición: el que cree en el Señor Jesucristo, este será salvo. No hay otro camino dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo. No por obras para que nadie se gloríe, no por religiosidad, no por penitencia, no por buenas obras. Entonces dejo de hacer buenas obras. No, porque Santiago dice, la fe en el Señor, pero sin buenas obras es muerta. No, es un complemento. Pero creer que las buenas obras, porque yo buena papa, me va a llevar al cielo, no, Señor. Y entonces aquí plantea en esta metáfora que el que quiere ir al cielo tiene que ir por la puerta angosta, que es difícil, por el camino angosto, que es difícil, mas no imposible, porque el Señor nos ayudará a pasar al otro lado. ¿Están afligidos algunos de ustedes? ¿Qué respondería la propaganda? ¿Están algunos en escasez? Algunos tienen problemas con la familia. Uno que otro tiene problema jurídico, problemas de deudas, problemas emocionales. Unos poquitos. ¿Tenemos problemas, crisis emocionales? Sí, Señor. Entonces fíjense que todos estamos en el mismo club. Jugamos por el mismo bando. Muchos son los afligidos, pero confiemos, porque iremos al reino de los cielos. Y de la prueba que actualmente estamos pasando, de esa nos sacará el Dios Todopoderoso. Suelta una palabra para ti. Dios no te dejará ser probado más allá de lo que puedas resistir. El Dios de los cielos traerá sobre tu vida consolación. Así te dice el Señor: cuando pases por las aguas, estas no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, este no te va a quemar. Cuando pases por la escasez, yo te mostraré que yo te supliré y que te levantaré sobre las alturas de la tierra. Solo confía en este proceso de prueba en que estás, porque de ahí te voy a sacar, porque así te dice el Señor: yo te rescataré del hoyo de la aflicción, te coronaré de favores y misericordias. No diga, Diosito me mandó esta prueba y hay que tener paciencia. No, Diosito me va a sacar de esta prueba. Diosito me va a sacar del hoyo. Diosito me va a saciar mi boca, de modo que me rejuvenezca como las águilas. Ese es el Dios que tenemos en esta mañana. Cuando pasemos por las aflicciones. Entonces, hermanos, cuidemos la salvación. Nuestro enfoque debe ser la salvación y no descuidarla y pensar, interpretar que la salvación es tenaz, que es difícil.
que es difícil, pero no imposible. Estrechez, camino angosto de dificultad, pero vamos para adelante. Y no es uno solo. Por eso dígale al diablo: usted me quería engañar, haciéndome creer que yo soy el único flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. No, Señor, aquí algunos han llegado a sí mismos, pero si Dios levantó a unos, también a mí me levantará en el nombre del Señor. Sal de este lugar, sal de esta iglesia, sal de este servicio, sal de este tiempo de adoración, confiado en que mi Dios hará algo que te sorprenderá y te sacará de esa crisis. Imposible. Santo es Dios. Entonces está tantas palabras: no juzguen, ley de la reciprocidad, la dificultad para la salvación. Pero habla también de cuídense de los falsos profetas. Y aquí sería bueno hablar muy ampliamente, y lo haría para que muchos hermanos se cuiden en estos tiempos, porque dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen ¿a quién? A vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Metáforas. Está usando metáforas, comparaciones. Lobo rapaz, ovejas. Pero está usando también paradojas. No da un buen árbol fruto malo, ni un mal árbol fruto bueno. Eso es una paradoja. Y está diciendo, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí se está enfocando exclusivamente al sector religioso, al sector del liderazgo, al sector de los que tienen el encargo de predicar la palabra. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, sacamos demonios, sanamos enfermos. Y el Señor le declarará, versículo 23: nunca los conocí. ¿Verdad? ¿Cuándo fue eso? Pero yo salía por la tele, yo tenía masas, tenía tremendo ministerio, yo profetizaba. Dios respalda a todos, pero no aprueba a todos. Y eso para que a ustedes les quede esta mañana una enseñanza, mis amados. El día que usted escuche el mal testimonio de un ministro, de un religioso, de un líder, relajado. El problema no es suyo. Dígame usted por qué le echa la culpa a Dios por la falla de los demás. Yo no vuelvo a la iglesia y ni voy más con Dios, porque mire, ¿qué le importa? Usted tranquilo. De verdad, usted tranquilo. Allá él, que un día tendrá el juicio delante del Dios de la ira por sus malas conductas. Pero por ese tipo, por esa mujer que no se conduce bien, yo no me voy a perder. Sigo poniendo mis ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, y seguiré caminando en el nombre del Señor, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. No, es que roban, es que hacen. Sí, a mí me han preguntado: es que allá roban, allá hay pastores que hacen séptimo día. Es muy ingenuos. Yo cómo le voy a dar en serio, no, ya es que sí. Ya son bobitos, de verdad. ¿Cómo le voy a soltar una plata a un tipo para que me robe? Y eso a veces pasa por no certificar las iglesias. Ahí medio cepilló ahí el señor presentador de séptimo día al final. ¿Cómo se llama? Teodoro dijo: hacemos la aclaración que no todas las iglesias ni todos los pastores, pero ya quedó la resonancia ahí, ya quedó que hay pícaros. Y ahí me han preguntado: ¿hay pícaros? Yo digo: sí, Señor, sí, pero no todos. Porque así como hay abogados, perdonen los abogados acá, pícaros,
Si no hay, así como hay médicos que no son éticos, no todos. Así como hay comerciantes que son, que no pesan bien las balanzas, no todos. Pues Jesús dijo: yo tuve a un Judas entre mi combo y me robaba la plata. Y ustedes no creen que yo sabía desde el principio. Entonces, amados, todo esto va a pasar y habrá falsos profetas, falsos pastores, falsos religiosos, falsos hermanos. Así que nunca vaya a menguar, no vaya a atenuar la fe por causa de un hombre. Miremos al Dios de la gloria. Puesto los ojos en el Señor, autor y consumador de la fe. Eso tampoco significa que aquí el pastor o yo, nosotros los líderes, vamos a decir: no me miren a mí, miren a Cristo y yo hago lo que quiera. No, aquí en una misión como esta, como la nuestra, hay mecanismos de control. Dolorosamente tenemos que expulsar pastores, disciplinarlos, cortarles las credenciales, pasar por un consejo de ética que los investiguen. Porque esto, y hay que revisiones fiscales, controles financieros, etcétera. Y si no, se van, porque no podemos que en 1500 pastores vayan a enlodar la imagen. Uno vaya a enlodar la imagen de tantos. 1500 somos nosotros de la Asamblea de Dios. Entonces, hermanos, Jesús dijo, usando esta parábola, con sus paradojas, con sus metáforas, con sus sinécdoques, con sus giros literarios, dijo: oigan y hagan esta palabra y a ustedes les irá bien. Levanten la mano en el nombre del Señor y digan: gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor. Ayúdame a corregir el hábito de juzgar. Ayúdame a practicar la ley de la reciprocidad. No quiero que me juzguen, no juzgo. No quiero que me maltraten, no maltrato. No quiero que sean groseros conmigo, no voy a ser grosero. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios, a tener una ética que me haga invulnerable al mal. Y dígale: Señor, ayúdame en esta hora a colocar mis ojos en ti, a mirarte solo a ti. ¿Cuántos van a mirar solo al Señor? Y cierro aquí diciendo, y lo dejé a propósito, dile: Señor, ayúdame a aguantar esta aflicción. Yo soy salvo, pero ayúdame a pasar esta crisis. Ayúdame a pasar este dolor. Ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame. Voy a salir. Mira esta palabra profética de esta mañana. Recíbela, atesórala, tómala y llévala. Y termino aquí con el Deuteronomio 28. Y acontecerá que si oyeres hoy atentamente la voz del Señor tu Dios para ponerla por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y por tiempo solo te las digo para no leerlas aquí. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu cría. Oh, el Señor te dice: bendito será tu arteza de amasar, bendito tus graneros. Oh, el Señor te dice: en todo lo que colocares tu mano prosperará. El Señor te dice: vendrá un enemigo contra ti, pero huirán. En un camino vendrán contra ti, pero huirán en 7 caminos. Todo lo que se levante contra ti cae en el nombre de Jesús. Y lo despido diciéndole que todas estas bendiciones te van a alcanzar durante toda esta semana. Y el que lo cree, solo practique esta palabra, que Dios lo va a bendecir.